Pero primero lo saludamos. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Hola, Elizabeth. A tus órdenes. Buenas tardes. Pues hay muchos temas de los cuales hablar. El informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ayer entregó al Congreso, me parece que en una sesión algo accidentada. Y bueno, pues este tema que no podemos dejar de lado, que es el de la invitación que hizo al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál es la opinión que te merece esa invitación y la presencia de Donald Trump en México? Bueno, primero lo del informe, ¿no? Que me lo referiste. Así es. En ese orden. Bueno, pues el día de ayer se desahogó la entrega por escrito, sin la comparecencia del presidente, porque ya la ley orgánica del Congreso lo permite, solo enviar al secretario de Gobernación a entregar el documento por escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal. Nosotros vamos a empezar a analizar el documento. Es un documento que se entrega al día siguiente en las oficinas de los legisladores, diputados, diputadas, senadores, senadoras. Es decir, hoy lo estamos recibiendo nosotros como Cámara. Ayer se presenta a la sesión de Congreso de la Unión. Entonces vamos nosotros a analizar el documento y vamos a empezar la glosa del mismo, con la comparecencia inclusive de los distintos responsables de la Administración Pública Federal, que vendrán a las cámaras a tener encuentros con los legisladores. Pero más allá de eso, bueno, nosotros siempre diremos que quisiéramos un informe realista, que quisiéramos un informe que diera respuestas a los problemas del país. Tenemos un país que tiene graves complicaciones en materia económica, graves rezagos en materia de derechos humanos, graves un deterioro en la política social, en la administración y procuración de justicia. Y sabemos de la complejidad del ejercicio del poder, de verdad que sí, tenemos conciencia de eso, pero vemos que hay un gobierno que tiene un deterioro de imagen, de aceptación muy profundo. Entonces, eso es lo que quisiéramos encontrar en ese documento, no un documento de eufemismos, de maquillar los problemas del país, porque la sensación que tiene la sociedad es una sensación frente a su gobierno al que ya no le cree. Ya no hay ni confianza ni credibilidad en lo que hace el gobierno, y entonces hay una sensación de frustración y de enojo. Entonces, es lo que yo te puedo decir, el formato que utilizó hoy Presidencia de la República, que no informe, porque el informe es la sesión ante el Congreso de la Unión, y eso cuando se hizo la modificación a la ley orgánica del Congreso, pues dejó de asistir el presidente en turno a la sesión del Congreso General, y esa reforma, que por cierto fue muy impulsado por la propia oposición, pues hoy queremos revertirla para que vuelva a ir el presidente en turno y tenga un desahogo de un diálogo parlamentario entre dos poderes. No queremos que vuelva nuevamente a obligarse la presencia del presidente para insultarlo. Eso de verdad es una cosa, son imágenes que no construyen nada. Lo de ayer fue un pequeño radicalismo, pues esas cosas eran muy fuertes en otro tiempo. Había mucha confrontación el 1 de septiembre, se fue terminando, y ayer pues, yo vi una cosa muy simple, ¿no? Salieron unas mantas por unos minutos, hubo algún jaloneo entre diputados, pero no vi más. Eso no resuelve nada ni expresa nada. Lo que sí se expresa hoy es un rechazo absoluto al ejercicio del poder en México. ¿Cuál es? Una desconfianza profunda, y repito, el formato que se utilizó de Presidencia de la República, con el intercambio que hubo con jóvenes de diferentes esferas, bueno, pues fue un escenario montado. Hoy ya empiezan a correr la identificación de quienes estaban ahí sentados. Todo a modo para que no tuviera un encuentro ríspido el presidente con ellos. Pero eso no es el fondo, ¿me explico? El fondo es que debemos de recibir el documento que hable sobre la realidad nacional, y no lo estamos haciendo. Es mi opinión. Senador, esta situación que tú pides,
En tu percepción del país, este cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué deja para México? ¿En qué situación está el país? Bueno, tenemos a un presidente de la República cuando faltan 2 años, no es poco tiempo, 2 años de gobierno, con un nivel de no aceptación enorme, ¿sí? Puede llegar ya al 80% de la no aceptación del presidente Peña y de su gobierno. Tenemos a una sociedad que ya no cree en el ejercicio del poder público federal, que por cierto ahí debo decirte que la sociedad tiene una profunda desconfianza de lo que hace en general se hace en la política y los políticos de cualquier partido y de cualquier poder, incluyo al legislativo inclusive, ¿sí? Pero un gobierno débil, un presidente débil, asegura que por los siguientes 2 años no habrá recuperación económica, no habrá política social adecuada, no habrá una circunstancia de respeto a los derechos humanos, habrá mucha confrontación social. Entonces es una situación sí muy compleja. Yo no recuerdo en el tiempo que tengo de ver y de tener opinión sobre la vida política un momento así. Este es un momento muy complicado que puede llevarnos a una confrontación muy grave. El tema magisterial y su no solución, asuntos de violaciones a derechos humanos, un salario mínimo que no empieza a mejorar, la situación de las gentes, no hay mínimos sociales resueltos. Yo comparo mucho nuestra realidad con la realidad de España. Ahí es probable que si forman gobierno en estos días, después de 2 elecciones, pues habrá un gobierno. Si no, irán a una tercera elección hasta Navidad. No hay gobierno, pero ¿sabes qué? La sociedad española camina. Y camina porque tienen sus mínimos resueltos, sus mínimos de bienestar. Aquí no se tienen resueltos los mínimos de bienestar, pues porque tenemos cifras que parecen declarativas y discursivas, pero son reales, tomadas de los organismos que miden esto, ¿sí? INEGI, Coneval, de tener 60 millones de mexicanos que viven en niveles de pobreza agudos. Y encuentras más millones de mexicanos sin seguridad social, y encuentras muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que hacen que digas, a ver, la sociedad está así por la enorme desigualdad en la que se vive. Muy bien, pues te agradezco que vayas a abordar este tema y hablemos de Donald Trump y esta invitación que le hace el presidente Peña Nieto, que abunda también al descontento del pueblo, y esta idea del muro que quiere que nos separe definitivamente. A ver, mira, del día que se supo que vendría Donald Trump a hoy, se han conocido ya muchos datos que no se tenían. Nadie hubiera esperado que el gobierno mexicano hubiera hecho una invitación, sí, a quien tanto ha ofendido a México, a los mexicanos, que ha puesto lemas como la construcción del muro, la apropiación de las remesas, la expulsión de millones de mexicanos, de migrantes mexicanos, y todas las ofensas que ha vertido, que fuera invitado para venir a México y a Los Pinos. Entonces, ese hecho político es un hecho político que fue la circunstancia de invitar a Donald Trump, ¿sí? Es un error político. Ahí empieza el error, ¿sí? De eso, quien se aprovecha es un hombre que tiene una moral sin ningún recato, y que tiene un equipo de campaña que utiliza ese tipo de actitudes y de moral de Donald Trump para hacer cosas y para seguirse aprovechando de circunstancias que hay en Estados Unidos. Entonces,
cuando invitaron a Donald Trump y a Hillary Clinton, ¿sí?, no esperaban una respuesta inmediata. Hoy hay versiones que la visita de Donald Trump se estuvo trabajando desde antes, desde hasta un familiar de Donald Trump, un yerno de Donald Trump con el que hicieron contacto, que con él formalizaron la venida y que la entrega de la carta fue la simple formalización, ¿sí? Otros dicen, como la propia canciller, que se entregaron hace una semana las cartas y que no esperaban una respuesta inmediata. Yo creo que esa visita de Donald Trump se preparó desde antes, se formalizó con una carta, pero lo que no esperaban es la respuesta de la fecha tan inmediata para llevarse a cabo. Y ahí empezó. Error invitarlo, pero error no fue calcular todo lo que podía ocurrir. Cuando él fija la fecha para que fuera el día miércoles, ¿qué día fue? El miércoles que vino Donald Trump, ¿qué día fue? Estoy preguntando aquí, los que están conmigo, mis asesores, qué burros son. El día que vino Donald Trump, que fue este miércoles, ¿qué día era? Día 31 de agosto, perdón, ¿sí? Cuando fija la fecha y coincide ese día 31 con el día en que iba a dar su discurso sobre migración en Arizona, ahí debió haberse detenido. Ahí debió haberse calculado que él venía a aprovechar la circunstancia de estar en México para llegar a su discurso de Arizona con la circunstancia de ya haber estado en México. Después fue dejar que toda la logística del evento la decidiera el equipo de Donald Trump. Pero lo grave, pensar que si se ponía en posiciones firmes se podía agredir a quien puede ser el presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo. Así lo dijo Luis Videgaray en una entrevista el día de ayer, que no había otra forma de tratarlo, ¿sí? Yo diría que ya que se le invitó, ya que se definió la fecha, aunque fuera el mismo día, pudo haber Donald Trump regresado regañado. El presidente Peña debió haberle fijado posiciones muy concretas. ¿Cuáles son esas posiciones concretas? Uno, como nación y como Estado, México se opone a la construcción de un muro. No decir que no pagará. Eso de verdad no es el fondo y es una forma hasta de aceptar que va a haber muro, pero que México no pagará. Es una estupidez. Segunda posición que debió haber dicho el presidente Peña: como nación y como Estado nos vamos a oponer y vamos a impedir que se requisen las remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Tercera, como nación y como Estado vamos a oponernos a impedir que haya una deportación masiva de millones de mexicanos. Y tercera, como nación y como Estado rechazamos cualquier ofensa que se haga en contra de México, los mexicanos y la mexicanidad. Eso debió haberle dicho, y con eso Donald Trump se hubiera regresado regañado, se lo hubiera hecho en público. Ya después de lo que ocurrió, pues ya quieren decir que en privado le dijo, pero lo que en público no lo hizo, ¿no? Que eso nadie se los cree. Y ya viste, después de que regresa Donald Trump, porque el viaje de Donald Trump de verdad no termina en México, termina en Arizona, donde pronuncia su discurso. Entonces, mira, Peña debiera asumir una posición de mucha dignidad, de mucha fuerza. Yo creo que ante el error debiera actuar así. Es lo que sigue. Lo que ocurrió ya ocurrió. Lo que sigue es lo que debiera hacer el presidente Peña para poder tener una posición de dignidad frente al pueblo de México. Mira, es como ocurre como lo hablo en expresiones muy comunes, como cuando un padre de familia, en una familia llega un señor que no quiere a la familia y se mete a tu casa y te ofende a la familia y ofende a todos. ¿Sabes qué tienes que hacer como padre de familia? Responder, porque si no, tus hijos ya no te van a respetar. Así nos sentimos los mexicanos, Así es. Así nos sentimos. Entonces, yo lamento mucho que esto ocurra, lamento mucho que este hecho deteriore más la imagen del presidente. Un presidente débil
y que vaya a ser gobernante por dos años más, no es el presidente que provoca beneficios a la nación. Inclusive la oposición política no debe de celebrarlo. No podemos apostar a gobiernos débiles, debemos apostar a competencia democrática para alcanzar el poder, pero alcanzado el poder, gobiernos fuertes, gobiernos sólidos, líderes, pero no lo estamos viendo. Esa es mi opinión y es la que he vertido en diferentes declaraciones que estoy haciendo. Senador Miguel Orza, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Un mensaje así último y rápido a la gente a la que tú representas, eres senador por este distrito, por esta zona, pues un mensaje para las personas que nos escuchan. Mira, yo saludo a todos los tehuacaneros, les reitero mi disposición para resolver los asuntos que estén a mi alcance y que sean de su planteamiento. Lo estoy haciendo permanentemente. Pronto voy a anunciar toda la gestión que ya he conseguido a ejecutar. Tengo un problema grave. Moreno Valle no quiere entregar los recursos que Hacienda le entregó al gobierno del estado para municipios. Vengo hoy de una reunión en la subsecretaría de Hacienda, de egresos, para exigir que Hacienda le exija a Moreno Valle la entrega de los recursos a los municipios. De verdad que sí, es un asunto que pronto denunciaré si no se resuelve, que pronto denunciaré con detalles si no se resuelve, de cantidades muy importantes de obras para toda la región y para todo el estado, porque yo hago gestión para todo el estado, y hago gestión para muchos estados, y hago gestión para gobiernos de estados, porque ese es mi papel. Ahorita lo puedo hacer, estoy viviendo un momento de participación política importante y me siento muy satisfecho con lo que hago. Gracias, senador. Para servirte. Buenas tardes.